Bueno, vamos a hablar del capítulo 10, que es su derecho a ser rico. El derecho a ser rico tiene que ver con el derecho a la abundancia. ¿Y qué quiere decir una vida de abundancia? Una vida completa, feliz y próspera. Entonces, miremos aquí dos, dos componentes, la abundancia y la prosperidad. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de la prosperidad, por lo menos la podemos definir que es el éxito y el bienestar, pero es el bienestar en todas las esferas de nuestra vida. Y la abundancia es un elemento que es el crecimiento, la expansión y el desarrollo, tanto espiritual, mental como material. Se parecen unos a otros, pero a mí me parece que la prosperidad abarca, abarca la abundancia. Abundancia. Yo no sé qué piensen ustedes, porque este término es muy importante que lo entendamos. ¿Qué? Sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Si nosotros recordamos, la prosperidad realmente abarca tres elementos. La prosperidad abarca amor, vínculos y afectos sanos de crecimiento, billetes flamantes y salud física y mental. Y si nosotros nos damos cuenta, la prosperidad abarcaría, o sea, dentro de la prosperidad estaría lo que es abundancia, porque precisamente si uno tiene salud física y mental, está hablando de que está feliz, de que está contento, que tiene propósito, que tiene un sentido de vida, tiene billeticos, que le permite estar cómodo, no solamente sobrevivir de las necesidades básicas, sino un poco más allá. Y la parte importantísima de lo que es la parte social, ¿no? La parte social en cuanto a los vínculos, el amor y eso, abarca pues varias de las jerarquías, digamos, del ser humano, ¿no? Lo que es su sexualidad, lo que son sus relaciones sociales, lo que es su parte familiar, lo que son sus vínculos, sus afectos. Entonces, yo estoy plenamente de acuerdo, Neo, em, que la prosperidad, perdón, la abundancia está inmersa en la prosperidad. La prosperidad para mí es mucho más amplia. Entonces, de ahí que la riqueza, cuando hablemos de ser rico, no hay que tomarlo única y exclusivamente con el dinero. Y aquí nos hace una pregunta: ¿por qué estar satisfecho solo de lo suficiente para vivir cuando se puede disfrutar de las riquezas de quién? De su mente subconsciente. Pregunta tan oportuna, porque es que generalmente hablamos y pensamos más desde la mente consciente que desde la mente subconsciente, sabiendo que la mente subconsciente es la creadora de la realidad. Entonces, esa pregunta es muy pertinente y eso es lo que vamos a aprender a hacer, hacernos amigos del dinero, que es un elemento para la abundancia, ¿sí? Tener excedentes, tener excedentes que nos permitan una vida completa, feliz y maravillosa. Vida completa, lo que decimos, en todas las áreas. La felicidad, acordémonos que la felicidad no es un proceso externo, sino interno. Y la maravilla, pues es lo que estamos percibiendo de esa realidad e interpretando esa realidad. Entonces nos hace una reflexión que quiero que hagamos sobre el dinero. ¿Qué representa el dinero para ustedes?
quiero hacer esa pregunta para que participemos un poquito para no estar hablando yo solo. Es un recurso Es un recurso, o un medio para lograr un objetivo. sí, un medio para lograr. Un recurso o un medio. Bueno, más bien, un medio para lograr algo. Sí. Ah, qué pena. Buenas noches. Llegué tardecito. Buenas noches, Richard. Cambiamos nombre, Richard, por favor. Sí. Bueno, ¿qué más? La energía. Una energía. Eso es muy importante, ¿sí? Pero aquí nos plantea una cuestión que es un símbolo, porque el dinero representa algo. Yo diría que representa el tiempo que usted ha invertido en una actividad productiva que le representa, el símbolo representa en dinero, ¿sí? Que puede llevarlo, ahí expresa una cuestión que me llamó la atención, que representa la belleza, el lujo, la abundancia y el refinamiento. O sea, una vida de holgura, una vida de mucha comodidad, de poder hacer cosas que sin dinero de pronto no pudiera hacerlos. Y ahí hacemos una reflexión. Hay una pirámide que se llama la pirámide de Maslow, las necesidades de Maslow. ¿Se acuerdan de ella? ¿Quién quiere comentárnosla? Pero yo tengo una pregunta, Neo. Dígame. Si por ejemplo decimos que el dinero, cuando yo digo el dinero es un símbolo, ¿no sería paradójico decir que al mismo tiempo representa la belleza, el lujo, la abundancia y una educación refinada? O sea, no va como en contraposición, porque si bien es cierto, es un medio para lograr un fin o es un recurso, como decía Richard, de todas maneras, la prosperidad no estaría tan dada, o más bien no estaría involucrado el dinero como tal, o como elemento principal para llegar a la prosperidad. ¿Qué opinan ustedes sobre lo Tomándolo como un símbolo, no más. qué opinan ustedes? Porque es que ese símbolo representa, como decía, uno, su tiempo y su inversión en un trabajo o en algo, no necesariamente trabajo, sino el tiempo o la inversión en algo que es productiva, porque hay tres elementos con que se puede conseguir dinero. Primero, siendo empleado. Segundo, siendo autoempleado, o sea, teniendo una microempresa. Tercero, siendo empresario. Y cuarto, siendo accionista. Fíjese bien, y los accionistas no mueven un dedo y el dinero trabaja las 24 horas. Entonces, el dinero es un símbolo de abundancia, ¿sí? Lo que, bueno, de pronto la palabra representa no está muy adecuada, sino que ese intercambio, yo diría que el intercambio con el dinero representa, ahí sí, representa la belleza, el lujo, la abundancia y el refinamiento, que por ese intercambio de dinero yo puedo conseguir cosas que me embellecen, ¿sí? Pero eso no quiere decir que la belleza
es únicamente relacionada con el dinero. La mayor belleza es la natural, la del ser, mostrarse como tal, pero también se puede embellecer. Y por eso quería mencionar que las necesidades de Maslow, porque ahí nos abarca todo. Las necesidades fisiológicas es el del subsistir. Las necesidades de seguridad, que es el de protección. Las necesidades sociales, que es el de interacción. Y las necesidades de autoestima, que es el empoderamiento como ser humano ante la sociedad para representarse a sí mismo. Y el cuarto o el quinto, el cuarto o quinto es la autorrealización. Estos tres primeros, la fisiológica, la social y el de autoestima, perdón, sí, autoestima, tienen que ver más con la cuestión que puede estar relacionada, no, la autoestima no, lo social sí. La seguridad. Con las, no, es fisiológica, seguridad y sociales, las que sí pueden estar muy relacionadas con la parte del dinero. Y lo otro sí ya es a nivel personal, que es la autoestima y la autorrealización. Entonces, yo quería hacer una acotación a esto para que no viéramos el dinero en forma simple, sino el papel que puede cumplir en este proceso de resolver las necesidades del individuo. Considera que es un símbolo de vitalidad económica de una nación. Por ejemplo, cuando hablamos del dólar, ¿qué pensamos? Poder económico. Cuando hablamos de las monedas nórdicas como la Suiza, Noruega y otros países nórdicos que son muy ricos y muy prósperos, sobre todo que son muy prósperos porque sus necesidades básicas ya las tienen resueltas. Entonces, el dinero es un símbolo de vitalidad de una nación. Él menciona un ejemplo sobre la circulación de la sangre. Quiere decir que cuando hay una muy buena circulación de la sangre, hay una muy buena salud. Lo mismo, cuando hay una buena circulación del dinero, quiere decir que hay una economía buena en su salud. Todo lo que se detenga se estanca y todo lo que se estanca, ¿qué pasa? Se daña. Se daña, No, exactamente. no. Entonces ahí viene una anotación que menciona que es amontonar y guardar dinero que representa el miedo a perder ese dinero. Hay mucha gente que guarda su platica debajo del colchón porque le da miedo meterlo a los bancos, ¿sí? O invertirlo en algo para que circule. Y ese dinero se va devaluando. Desde la antigüedad había unos métodos de circulación que permitían el intercambio. Generalmente se hacía a través de cosas, por ejemplo, la sal, los dijes, los abarrotes, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, el intercambio que se hacía con productos por otros productos para poder subsistir y competir en su riqueza. También en la antigüedad estaba la demostración de riqueza antigua, sobre todo en las sociedades pastoriles, era el número de ovejas, número de bueyes. Ahora ya sabemos que la representación
del poder económico está en el dinero físico o en el dinero electrónico. Ahora, pero también eso se puede representar con cosas materiales de pertenencia de cada uno de ellos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí o algún comentario? Pues Sofía y Valiente tienen. A ver, Sofía, Creo que Valiente tenía primero la mano bueno, levantada. Valiente, Pues yo básicamente quería como responder a la pregunta que Nio había hecho, y es si el dinero se lo veo como un símbolo o no. Y yo sí creo que el dinero es un símbolo que hace más práctico todo intercambio, ¿sí? Entonces, en última surge como para no decir esto vale 3 bueyes, pues entonces lo vamos a simbolizar en 1 peso, en 2 pesos, de acuerdo a la moneda que sea. En ese sentido, digamos, lo veo como un símbolo mucho más práctico para los intercambios, pero también lo veo como un símbolo en cosas que, pues, que no, realmente no tienen un valor y simplemente se les asigna un valor arbitrario. Si uno en un momento dado, por ejemplo, requiere de una cirugía, y digamos que es una cirugía en la que te puedes jugar la vida, realmente hay un precio para el conocimiento de esa persona que te ayuda a sobrevivir. No hay un precio, es decir, se le pone se le da un símbolo de, mira, esto va a valer 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, lo que sea que se le ponga como moneda a la cirugía, pero digamos siempre será un símbolo relativo de algo que no tiene realmente valor, ¿sí? Que es incuantificable, ¿sí? Entonces, el mismo proceso de educación, cuando un maestro está enseñando a un alumno que le está dando los pilares para manejar la vida, eso no tiene un precio, o sea, realmente no tiene precio. Entonces, se utiliza un símbolo como para poder decir, pues, listo, utilicemos que esto va a valer tantas monedas o tantos dólares o lo que sea, pero es un símbolo siempre. Y en últimas, el símbolo es un símbolo acordado y es un símbolo, por un lado acordado, y es un símbolo que cada uno le da, por ejemplo, a su trabajo, sí. dependiendo su contexto, dependiendo su autoestima y dependiendo su visión, ¿sí? Pero sí, para mí, digamos, es un símbolo con muchas aristas y es un símbolo que, como todo símbolo y como toda cosa, puede ser utilizada para bien o para mal, o sea, es una energía neutra. Entonces, es una energía, es un símbolo y es una energía. Para mí es una energía neutra en el sentido de que, listo, uno puede utilizar el dinero para crecer, para tomar cursos de espiritualidad, para formarse como profesional, para vivir cómodamente, para ayudar a otros a desarrollarse, o para comprar armas y matar gente. O sea, en últimas, para mí lo importante del símbolo del dinero es que es totalmente neutro. Sí, de pronto culturalmente le hemos dado mucho peso a que, uy, el dinero corrompe la gente. Pues eso es tanto como decir que una mesa corrompe la gente, para mí, ¿sí? Entonces, no, el uso que yo hago de esa energía depende de los valores del poseedor. Y pues, en esa medida es una energía neutra. Era lo que quería plantear. Fantástico esa aclaración, porque hay que diferenciar entre el precio y el valor. A ver, Tara, ¿qué piensa sobre la diferencia entre precio y valor? Sí, yo pienso que evidentemente, como decía Valiente, el precio es una nominación que se le está dando a un objeto, dadas las características que se considere en el mercado, en el consumo, en la cultura, y se determina, como se dice, está acordado. Pero el valor es aquello que representa cuánto significado, digamos, tiene eso para mí. Por ejemplo, puede que para alguien una pieza de oro de 18 quilates, doradísima, con una esmeralda preciosa, sea muy valioso. Pero yo puedo pensar que es para mí más valioso un anillo de plata
que tuvo un significado en un evento importante de mi vida y lo considero mucho más valioso para mí que el otro anillo de oro con la esmeralda. Entonces, para mí los valores tienen una connotación muy subjetiva, de acuerdo al significado que yo le estoy dando al objeto. Por eso me parece excelente el ejemplo de Valiente en el sentido del médico, ¿no? Si el médico tiene una cantidad de información, pero es el que está facilitando que alguien conserve su vida, pues para mí es muy valioso, muy valioso. No importa si le pagan 5 millones por la cirugía o 10 o 1. Entonces, para mí adquiere un valor mucho más grande que va diferente al precio comercial, digámoslo así. Porque el valor para mí no se comercia, lo que se comercia es el precio. Ujú. Alguien Sí. decía que el valor de las cosas depende de la capacidad de pago y de la necesidad. La combinación de las dos cosas dan el valor de las cosas. El precio. El precio, sí, no el valor. El valor, el precio. Alguien puede hacer esa cirugía gratis, o sea, le pone precio cero, pero no le quita el valor de haberle dado la posibilidad de seguir viviendo a alguien. O sea, el valor ni siquiera es cuantificable en precio. Hay Exacto. cosas que no son, que tienen un precio que es acordado, pero que realmente el valor no es cuantificable, como yo lo veo. Sí. Por ejemplo, lo que yo veo como hacen los de, ¿cómo es? Lo del labio leporino, las cirugías como de Operación Sonrisa. Operación Por ejemplo, exacto, Operación Sonrisa, médicos que viajan a unas lejanías dejando todo por 15, 20 días en unas jornadas realmente muy, muy pesadas. Y, y eso es muy valioso, aunque no tenga ni siquiera un reconocimiento económico como precio, que es lo que Pagan por trabajar, porque muchas veces les toca poner de su bolsillo para desplazar. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, un amigo nuestro que es un pediatra ya muy veterano, nos contaba que él se fue para, ay, es que no recuerdo el lugar, pero se fue a atender niños en unas condiciones porque estaba en campamentos que no había ni siquiera chozas. Eran campamentos que crearon con unos palitos y unos plásticos, no había baños, no había alimentación, no había condiciones de agua, y empezó a trabajar desde las 4 de la mañana y a las 8 de la noche trabajando. Díganme si eso no tiene un valor grandísimo, ¿no? Si estamos hablando de un hombre casi de 80 años, ¿cierto? Perdón, de 80 y pico de años, casi de 90. Entonces, efectivamente, ese es el valor. ¿Cuál es todo lo que representa? Y para mí tiene que ver con los valores y los principios personales que nos gobiernan, ¿no? Porque a mí el valor de las cosas está por eso que yo poseo, por eso que yo veo y que proyecto en ese acto, en ese objeto o en una situación presente, ¿no? Bueno, yo creo que ya está muy claro este concepto. Vamos a continuar. ¿Por qué no le Y damos la palabra a Sofía? perdón, faltaba Sofía. Excúsame, Sofía. A ver. Pues yo les quiero compartir, yo tuve la oportunidad de estudiar con una coach de dinero y pues a raíz de que tenía una situación pues con el dinero, me inscribí con ella y ¿qué aprendí? Que como decían, el dinero es energía, el dinero no tiene valor, el dinero es importante de acuerdo a la creencia que cada uno tenga, ¿sí? Si en mi hogar, cuando estaba pequeño, hacía falta el dinero, veía el esfuerzo de mis papás para conseguir dinero, o el esfuerzo para pagar, el esfuerzo para conseguirlo. Son muchos factores
son muchos factores que incluyen, que tienen que ver es cómo yo me comporto de adulto con el dinero. Entonces, cuando yo sé y aprendo a manejar que esto simplemente es una energía y que como energía yo la puedo direccionar para conseguir lo que yo quiero, se deja de convertir deja de ser un problema para entender que los papeles, llámese como se llame este papel, sea pesos colombianos, sea dólar, sea euro, deja de adquirir un valor. Es si en mi mente dejó de ser importante y sé que yo puedo manejar la energía, yo direcciono la energía para lo que yo quiero conseguir y el dinero, ya no necesito dinero. Deja de ser importante la necesidad de conseguir un billete, de la necesidad de venderme por un billete. Lo que ella decía es, ¿qué valor le pones? ¿Qué valor? Si haces un servicio, ¿sí? Si yo no le pongo, digamos que mi trabajo vale tanto, sino ese palabra trabajo lo convierto en un servicio que yo estoy dando y dejo que el universo me devuelva, dejo de darle la necesidad y dejo de ponerle una carga emocional al dinero. Entonces me comienzan a llegar cosas. Entonces, esto también Simon Raymond lo dice en un ejercicio que él hace, que yo le comentaba acá, es lo de las fresas. Él hace el comentario de qué tan importante es, yo quiero unas fresas, puedo tener varias opciones. Una, tener el dinero para ir a comprarlas, tener el dinero para mandar a alguien o pedir un domicilio para que me traigan las fresas, o que un vecino o un familiar me traiga fresas. Igual, es como yo puedo producir para yo ganarme o llega que alguien me traiga lo que yo quiero sin que me genere que yo tenga que pagar un valor en esta 3D, que se le llama, esa energía del dinero se le llama, se le da digamos, un simbolismo, como dice Nio, a ese dinero en cada país. Es que si yo quiero una casa, me la pueden regalar, ¿sí? Como decía Tara, lo del servicio de Operación Sonrisa. Si yo quiero algo, y esto lo da el ejemplo Hansen, yo creo que la han escuchado hablar que ella se inscribía a las rifas y las visualizaba y se ganó casas, yates, viajes, cantidad de cosas. Es el simbolismo que yo le di al dinero. Y el dinero es símbolo porque de lo que tan importante fue para mí en la niñez. Yo por lo menos tengo una amiga muy cercana que tiene muchísimo dinero, mucho dinero, pero para ella el dinero que tiene no le es suficiente. Entonces, una vez hablando con ella, yo le decía, pero ¿por qué tienes que hacer todas las cosas que haces si ya tienes, mejor dicho, hasta tus bisnietos pueden vivir de eso? Y dice, no lo había visto. Entonces comenzamos a mirarlo de la niñez y decía, es que yo veía que mi papá le costaba y a mi mamá muchísimo y a veces teníamos que pasar con un agua de panela en el día. Y para mí es tan importante el dinero que tengo miedo a perder el dinero. Y necesito acumular en qué, cómo me siento segura, comprando casas, comprando apartamentos, comprando carros, comprando fincas. Eso es lo que a mí me da seguridad. Dice, el día que pierda eso, pues me siento insegura y vuelvo a sentir el miedo que sentí cuando pequeña. Entonces, es qué tan importante es para cada uno el dinero. Qué tan importante es para mí materializar y traer las cosas. Cuando el dinero, yo dejo de darle el valor al dinero y puedo trabajar en la cuántica, puedo atraer lo que yo quiero. Eso les quería compartir. Gracias por esa aclaración y precisamente vamos a hablar y la siguiente pregunta es ¿cómo caminar la carretera real hacia la riqueza? Dice, vehículo hacia la riqueza, el conocimiento de los poderes de la mente subconsciente hacia la riqueza, ¿desde qué tópicos? Lo espiritual,
lo mental y lo financiero. El estudiante de las leyes mentales, de la mente, perdón, siempre estará abundantemente abastecido. Subrayo esto, abundantemente abastecido a través de aplicarlas y atrae la riqueza, a pesar de las situaciones adversas. Y eso lo vemos, por ejemplo, en las crisis económicas, las recesiones económicas en los países. Hay una gente que se empobrece muchísimo y otra que se enriquece muchísimo. Y generalmente esas personas que se enriquecen muchísimo son los que siempre han trabajado con su mente subconsciente, encuentran el camino para recoger esa adversidad y convertirla en una oportunidad. ¿Y cómo lo hace? En primer lugar, comunicando al subconsciente la idea de riqueza. Si uno comunica esa idea de riqueza permanentemente al subconsciente, el subconsciente crea una creencia de riqueza, porque no hay que confundir. Todo lo que le digamos al subconsciente permanentemente y repetitivamente es una verdad para el subconsciente. Y eso puede llevar a mejorar. ¿Sí? Entonces, mejorar esa consecución del dinero. Habla de otro tópico que es el dinero y una vida equilibrada. Entonces, ahí menciona todo lo contrario a la vida equilibrada y el dinero. Por ejemplo, el desprecio al dinero. Él habla de una mente neurótica. Voy a hacerles una pregunta un poco atrevida. En una puntuación de 0 a 10, ¿cómo se ven ustedes en el desprecio al dinero? Para que lo reflexionen y lo piensen cada uno. No es necesario expresarlo. Pero muchas veces, antes, por ejemplo, a mí me pasaba que con pensamientos religiosos que me habían inculcado que la pobreza, los pobres entran al reino de los cielos, entonces confundía la pobreza con la falta de dinero y uno despreciaba el dinero y por consiguiente no llegaba. Ahora la situación diferente, lo contrario, el amor al dinero únicamente. Entonces ahí aparece el torcimiento de ese desequilibrio y lo analicémoslo desde otro punto de vista. Las necesidades del ser, no la escala de Maslow, sino las necesidades del ser. Hay 4 necesidades del ser. La necesidad de vivir, la necesidad de amar, la necesidad de aprender y la necesidad de trascender. Cuando hablamos de la necesidad de vivir, esto se relaciona con el desarrollo de la inteligencia física. Cuando hablamos la necesidad de amar, es el desarrollo de la inteligencia emocional y relacional. Cuando hablamos de la necesidad de aprender, es el desarrollo de la parte cognitiva, o sea, la parte mental. Y cuando hablamos de la necesidad de trascender, estamos hablando de la inteligencia espiritual. Esto lo tomo de un texto que leí que se llaman Los 8, el octavo hábito de Stephen Covey. Yo no sé
Ustedes conocen los 7 hábitos de la gente altamente eficaz. Eficaz. Él continuó su profundización de esos principios, porque son unos principios, con el 8º hábito, que representa la persona completa. Óigase bien, es hermoso ese libro, se lo recomiendo, porque ahí entiende uno qué es lo que debe llegar a ser para trascender como ser humano, utilizando y aprendiendo a resolver esas 4 necesidades: el del vivir, amar, aprender y trascender. Entonces, Neo, perdón, ¿cómo se llama el libro? el 8º hábito De Covey, ¿no? de Stephen Covey. Sí. Ujú. Entonces, ahí viene, mire, el desprecio es irse al otro polo y el amor es el otro extremo, que se une a ese mismo desprecio, pero el desprecio de otras cosas que son fundamentales para la vida. Entonces, aquí pasemos a un tema que tiene que ver con el desprecio al dinero y que es la pobreza. Él plantea la pobreza como una enfermedad mental y no como lo que cada uno, de acuerdo a sus creencias, puede llevarla, que es una virtud, sino es una enfermedad. Para él es una enfermedad. ¿Y en qué se basa la pobreza? Ya lo sabemos, en las creencias que adquirimos en nuestra primera infancia. ¿Y cuáles son los principios reales de vida? El principio real de vida es el crecimiento, la expansión y la abundancia. Fíjese bien, crecimiento, expansión y abundancia. Estos 3 elementos nos llevan a la prosperidad, que ya lo hablamos, y esto nos debería llevar a una cuestión que es ser una persona feliz, próspera y exitosa. Acordémonos que la felicidad es interior y que esa felicidad se va reflejando hacia afuera. La prosperidad también tiene que ser interior primero para poder ser exterior. El éxito también tiene que ser primero interior para después ser exterior. Vamos a hablar, nos pregunta, ¿por qué nunca debe criticar el dinero? A ver, ¿alguien quiere comentar algo sobre esta pregunta? A mí me gusta el ejemplo que él coloca allí de, pues se va a ir de uno lo critica, pero es decir, si yo digamos el dinero lo personifico, y entonces uno podría pensar, si yo estoy cercaneo y todo el tiempo lo critico y le digo que es una mala influencia y le digo que usted es lo peor de lo peor y que no se me acerque, mejor dicho, que usted tenerlo cerca es peligroso para mi desarrollo personal y espiritual, pues yo no creo que yo busque acercarme a Neo y Neo tampoco va a querer ser mi amigo, pues porque pues uno no se acerca al que lo desprecia, ¿no? Entonces, pues Claro. va a decir, no, pues esta vieja tan odiosa, yo no quiero estar cerca de ella, ¿no? Es lo mismo, es decir, es exactamente lo mismo, ¿no? Y pues Ajá. tiene que ver con los conceptos de la religión católica, porque si ustedes miran, los judíos son prósperos. ¿Pero por qué los judíos son prósperos? Porque en la concepción de los judíos, la manera de ellos de mostrarse a sí mismos y de sentirse que están bien con la divinidad es porque están siendo abundantes y prósperos. Entonces, pues ahí no cabe estar uno mal económicamente porque quiere decir que está lejos de Dios. O sea, ellos relacionan la abundancia y la prosperidad económica con cercanía a Dios. No como el católico que si tiene la sensación de que si tiene dinero se va a condenar en el fuego del infierno, ¿no? Claro. Ahí lo sintetiza y la respuesta ya la dio
valiente en el sentido de que si usted considera que el dinero es malo o sucio, se alejará de él y pues el dinero nunca se le acercará. Acordémonos lo que decía Ana, el dinero es una energía y lo mismo lo que decía Sofía, es una energía. Y si usted está vibrando por debajo de esa energía nunca se podrá encontrar. Cada día se alejará porque el dinero tiene una vibración alta, ¿sí? Porque es el producto de un trabajo, es el producto de muchas cosas o de muchas manos. Entonces, está claro ese concepto. ¿Alguien más tiene que ver con algo de criticar el dinero? Mío, en relación, Bueno, primero Tara y después Richard. perdón, mío, en relación a esto, precisamente hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama El dinero de mi amigo. Yo se los puedo pasar por PDF. Y realmente, pues deberíamos, o sea, el deber ser del trato hacia el dinero es cómo tratamos el dinero, es cómo tratamos a los amigos, ¿no? Es decir, donde esa energía, como dice Ana, pueda fluir con cariño, con amor, con cuidado, que lo respetemos. Si efectivamente un amigo pretende acapararnos, pues posiblemente nos vamos a sentir asfixiados o asfixiadas y vamos a salir huyendo. Y de la misma manera, si el amigo, pues no hay ningún tipo de manifestación de ese vínculo que nos mantiene, pues también se va a perder la amistad. De la misma manera pasa con el dinero, ¿no? Entonces, ese libro a mí me ha gustado mucho, me lo he leído varias veces y siempre encuentro algo que me mueve. Aunque yo tengo que reconocer que yo sí, en lo personal, tuve que hacer un proceso muy grande para entender que el dinero podía ser mi amigo, ¿no? No fue algo que yo recibí en ese sentido. También por lo que veía en casa, ¿no? Papá trabajaba para todos nosotros, que éramos muchos, y era el único que trabajaba, y si bien nunca sentí que me faltara nada en casa, pues tampoco era muy fácil, ¿no? En el sentido de que yo era testigo y percibía cómo tenía que trabajar muy fuerte para conseguir mantenernos bien. Entonces, para mí, sí, el dinero llevaba sacrificio, llevaba sufrimiento, ¿no? Porque era el esfuerzo que yo sentía que se hacía de una manera tan grande y no era por el temor a la pérdida, sino por el temor a conseguirlo, más que a la pérdida era cómo lo consigo. Entonces, ese libro le permite a uno cambiar una cantidad de creencias y de conceptos que se tienen en relación a esto, ¿no? Entonces, yo pienso que nos puede servir muchísimo y yo se los paso ahora si quieren, o lo pongo en el grupo para que si alguno lo desea leer. Lo mismo el libro del octavo hábito del que nos habla Neo, que también es un libro que vale la pena poderlo leer con calma. Bueno, precisamente refiriéndonos a lo que está diciendo Tara, dice aquí, haciéndose de la actitud correcta, yo diría a la actitud correcta hacia el dinero. Habla, hace como, yo diría como una oración de atracción al dinero. Voy a leerla y la analizamos. Me gusta el dinero, me gusta mucho. Lo uso sabiamente, constructivamente y juiciosamente. El dinero continuamente circula en mi vida. Es bueno y muy bueno. El dinero fluye hacia mí en avalanchas de abundancia. Lo uso para el bien solamente y estoy agradecido por mi bien y por las riquezas de mi mente.
Entonces, analicemos, yo quiero analizar un poquito y después ustedes comparten. Me gusta, es el sentimiento que nos va a unir al dinero. Lo uso sabiamente, constructivamente y juiciosamente. Es un principio de responsabilidad. Continuamente circula. Porque es otro principio, porque lo que estanca se pudre y se acaba. Es muy bueno, es una verdad, ¿sí? La verdad que nosotros debemos aplicar. Avalanchas de abundancia. Ese es el excedente que siempre debemos estar anhelando. Lo uso para el bien. Entonces es la utilización, el modo de utilización, o sea, la ética, el agradecimiento. El agradecimiento es un principio, ¿sí? Entonces, eso me parece, y por eso lo saqué en una tarjetica aparte, aquí, porque lo voy a cargar ahí al lado de mi mesita para leerlo todos los días. Entonces, yo les recomiendo, ¿cómo? Si nos puede regalar la foto de La la foto hojita. de esto, De la tarjeta. a la foto de la tarjeta, es que mi letra es de médico. No, pero está legible, ¿sí? Yo tengo un traductor de chino a español. Eso no Bueno, hay... bueno. Bueno, entonces, porque es que yo saqué 3 tarjeticas, pero es donde dice, para que vean, ahí está la frase completa para que usted la saquen Sí, con su letra, pero si quiere yo les mando, haciendo de la actitud correcta hacia el dinero. En ese titulito, ahí empieza con esa frase y la desarrollo. El desarrollo en los comentarios son míos. o un Entonces, mensaje de voz. ¿cómo? O un mensaje de voz, cualquiera de las dos. El mensaje de voz de los comentarios de esto, ¿sí? No, de las afirmaciones esas, porque es que son prácticamente unas afirmaciones. Sí, sí. Esa frase ya está copiada en el grupo textualmente como está en el libro, que es lo que acaba de leer Neo. Ah, perfecto. Mire que la tecnología aquí nos sirve de mucho. Perfecto. Es la cooperación. La cooperación, sí. Bueno, entonces, 9, 10. Bueno, entonces, vámonos. Yo diría... Sí, quería comentar algo, Richard. Sí, antes de que nos avancemos por ahí. Sí, Bueno. lo que pasa es que como habíamos hablado del dinero, pues es un recurso o un medio para intercambiar algo. Sí. Realmente el poder, el dinero, a veces se ve que el poder no es tanto en el dinero, sino en el que lo sabe manejar. Y el dinero como tal no es malo ni bueno, sino depende de el que es malo o bueno depende en qué manos cae. El malo o el bueno es el que lo usa. Sí. Exacto, exacto. El ¿En qué poder del dinero se lo da a uno. Y lo otro es que yo sí he escuchado muchas veces que el dinero es malo, que no sé qué, que el dinero corrompe, pero pues eso depende en qué manos cae. Pero hay veces esa frase sale de una persona que no lo tiene, porque el que lo tiene, pues lo sabe manejar, lo disfruta o lo trabaja o lo elabora. Y yo no conozco una persona que hable mal del dinero, pero si le llega a las manos no creo que se ponga bravo. Si alguien que no tiene dinero echa pestes contra el dinero, pero le llegó una herencia o le llegó una lotería, no creo que se ponga a votarlo, él lo va a disfrutar. O sea, esa frase de que el dinero es malo es como una justificación a veces el no tenerlo. Ese yo por lo menos lo he visto en personas en ese sentido. Y hay una cuestión también y es que hay mucha gente que el dinero lo utiliza como un fin, no es un medio, sino es un fin y se dedican a acumularlo.
Ese era como el... Ajá. Sin embargo, Niva, me parece importante aclarar que si bien puede que nadie se ponga bravo porque le regalen dinero, el hecho de que llegue el dinero y no estemos listos para recibir ese dinero nos lleva a causarnos dificultades y a derrochar el dinero. Una de las cosas que yo vi de manera muy clara fue cuando llegó todo el dinero con lo de acerías. Démonos cuenta todo lo que produjo tragedias familiares, muertes. Yo fui testigo de la venta de la esposa. Un señor vendió a su esposa, literalmente la vendió, porque se puso a jugar todo lo que le había llegado por acerías, que era mucho dinero, y en una jugarreta, pues le pidieron que para saldar la deuda vendiera a su mujer, que era una mujer muy atractiva, y eso fue real, soy testigo de eso. Y entonces no es cierto que si nos llega dinero todo lo vamos a saber manejar. Yo pienso que así como le damos un No, no, poder no, bueno, no es que no lo sepamos manejar, es que si llega, lo tratamos de disfrutar, pero sí es muy cierto lo que dice de que hay pero ¿de qué que manera se disfruta? manejarlo, Por eso te para digo, ¿de qué manera se manejarlo hay que saber. disfruta? Exacto, entonces se puede derrochar lo que me lleva a mí a un disfrute, digamos, temporal, Mm. momentáneo, donde yo derrocho. Es que esa es otra situación, que se sepa o no manejar el dinero. Ujú. Sí, Yo, mire, entonces, yo tengo el que me vendió el lote de la primera casa que hice, él se compró ese lote muy barato, creo que fue a una entidad bancaria. Y él lo que hizo fue lotear el lote y vendió por partes y él se hizo mejor dicho, hizo mucho dinero con haber loteado ese lote y, y venderlo por lotes. Y una vez pues dentro del negocio, los que estamos mirando, se me acercó y con un orgullo bárbaro dijo, yo me tomé todo esto en whisky. O sea, el hombre no había probado el whisky nunca, era un maestro de obra. Y cuando hizo ese negocio tan bárbaro, o sea, se le duplicó, Marcho se quintuplicó el negocio, Marcho más de 10 veces hizo y el hombre le llegó una cantidad de dinero que no sabía qué hacer con ella. A duras penas, a lo último, conservó un pedacito de lote donde hizo una casita, pero el hombre dice que se lo gastó todo en whisky y como esa es la bebida de los ricos en el conocimiento popular. Entonces él era orgullosísimo contándonos eso. Entonces yo no decía, pero no necesitando dinero y este bárbaro se la gastó todo en whisky. Pero para él eso era fenomenal, porque no sí, sabía que... es de ahí la importancia del significado que le damos a ese símbolo que es el dinero, ¿no? De acuerdo a todo lo que tenemos en nuestra mente subconsciente. En ese orden de ideas hay estudios que demuestran cómo la gente que se gana la lotería, mucha de la gente que se gana la lotería a los 2, 3 años está igual de pobre que antes de ganársela y como dices tú, Tara, con una cantidad de líos tenaces que ha armado por el mal uso del dinero, ¿no? Pero pues creo que ahí es muy claro que de pronto hay una confusión clara entre el dinero y el valor. Entonces yo valgo más porque tengo dinero y no simplemente soy un humano, polvo de estrellas, que tengo dinero, lo cual es el símbolo de las transacciones entre los humanos, porque pues definitivamente no me sirve para comprar aire, ni para comprar luz solar, ni para comprar el agua que llueve del cielo, nada de eso. No, esas cosas no, pero pues, básicamente es un símbolo para movernos en el mundo con los otros humanos. Entonces, es bien, que creo que es a lo que apunta Richard cuando habla del tema de que pues recibirlo, la gente nunca lo renuncia y de pronto el punto es como el que habla mal del dinero habitualmente no lo tiene, ¿no?
El que tiene mucho dinero habitualmente no habla mal de él. Entonces yo cuando escucho a Richard me pongo a pensar si muchas veces lo que pasa es que se hace carne, la fábula de las uvas están verdes, ¿no? Yo no sé si ustedes saben el cuento de las Sí. uvas están verdes. Sí, claro. Entonces creo que es un poco eso, ¿no? Las uvas están verdes. Yo no quería uvas, ¿no? No me gustan. Algo de pronto lo que explica Tara es el caso ese que pasó hace como unos 20 años o 15, que unos soldados por allá se encontraron una huaca de la guerrilla Ujú. y De eso hay después una hasta película. hicieron una película de eso, que no me acuerdo el nombre de la película ahorita, pero fue una locura porque hasta un radiecito que tenía uno de los soldados, que es un radio que uno lo consigue en 50.000 pesos, en ese momento en la selva eso llegaron a pedir hasta 10 millones, 15 millones en dólares, ¿no? 15.000 dólares, 100.000 dólares, porque todos tenían los bolsillos repletos de dólares y no sabían ni qué hacer. Llegaron a una casita y para que les prepararan un almuerzo, eso pagaron una locura. Y así muchas cosas. Entonces, esa es una situación que realmente pasa con los que se ganan loterías. Sí. Bueno, continuamos. Y aquí nos hace una pregunta. ¿Cómo ve el pensador científico el dinero? Si declaramos que las cosas mal, por ejemplo, si hacemos una declaración sobre las características o el valor del oro, la plata, el hierro, etcétera, ¿usted qué diría? ¿Vale la pena o no vale la pena? Y muchas veces ahí está el criterio del valor, lo que estamos hablando. El que dice no, generalmente tiene un uso indebido de su mente subconsciente. Yo diría no indebido, sino una interpretación a través de su mente subconsciente con las creencias. O puede ser una ignorancia o una interpretación falsa a través de las creencias. Por ejemplo, hablando, ahí plantea y empieza a explicar la composición de los elementos de todos los productos, el oro, la plata, etcétera, etcétera, que en últimas es una sumatoria y una composición de protones y electrones que están distribuidos en una determinada forma. Por eso ahí plantea que a través de la máquina que existe de aceleración de partículas, a través de ese poder tan grande que es un poder atómico, puede transformar, por ejemplo, el cobre en oro y que con el tiempo se puede producir, pero a unos costos altísimos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el papel dinero también tiene la misma composición de protones y electrones y que no se puede despreciar un protón o un electrón porque eso tiene un absurdo. Lo que pasa es que se desprecia por el valor que se le está dando a ese elemento y se aprecia también por el valor que se le está dando a ese elemento, ¿sí? Hay una siguiente pregunta: ¿cómo atraer el dinero que se necesita? Ahí ponen el ejemplo de un muchacho que quería ser médico. Entonces, ¿qué hizo ese muchacho? Sembró la semilla, que es el pensamiento, quiero ser médico. Empezó a hacer una acción, se ubicó en un trabajo donde un médico. ¿Y qué hacía al principio? Hacer el aseo, sus cosas, veía el diploma del doctor, lo limpiaba y lo observaba y lo admiraba con mucha apetencia, si pudiéramos decir así. O sea, él empezó a hacer un trabajo
a nivel del subconsciente, todas las noches veía el diploma igual que el del doctor, pero con el nombre de él. Fue tanta su trabajo a nivel del subconsciente y además su actitud, que el doctor lo nombró como auxiliar. Le enseñó un poco de técnicas de inyectología, de asepsia, antisepsia, todas esas cosas que pueden servir y acompañar como un auxiliar. Fue tan buena la actitud del muchacho que el doctor le dijo, se me va a estudiar medicina. Le patrocinó la carrera. O sea, que dice aquí, dice, imaginó, vio, sintió ser doctor y terminó siendo doctor. Pero eso no fue gratis. Tuvo que haber estudiado la carrera de medicina, porque muchas veces uno ve la gente con un papelito recitando vainas y esperando que le llueva el maná del cielo sin hacer absolutamente nada. Para esto se necesita, en primer lugar, tener un sueño, como lo tenía este muchacho. Segundo, la acción para llegar a conseguir, o sea, las estrategias y técnicas necesarias para conseguir y ir cumpliendo las metas. Él semestre a semestre completó su carrera y llegó a ser doctor. Entonces, ese es un concepto. No sé qué comentarios tienen en este momento sobre eso. Yo pensaría que, digamos, por ejemplo, también tiene que ver eso. Uno cree que la creencia que uno tiene es que para tener dinero, por ejemplo, tiene que ser profesional, ¿no? Sí. Y resulta que yo vivo aquí en un sector que se llama Suba, que durante mucho tiempo fue, pues esto eran fincas que se fueron urbanizando y todavía tiene como un aire de pueblo, ¿no? Pero entonces si uno mira, hay gente que, por ejemplo, tiene 5, 6, 7 asaderos y es gente que no tiene muchas veces son apenas bachilleres, pero aprendieron ese negocio dentro de sus familias y aprendieron a manejar el dinero dentro de sus familias y no necesitan, digamos, tener una formación profesional para tener dinero. O sea, el dinero es algo que definitivamente lo que necesita, a mi modo de ver, uno es que le quepa en la cabeza, que puede tenerlo y los caminos para acceder a tener un flujo de abundancia pues son muy diversos, ¿no? Son muy, muy, muy diversos. Ahí la formación es la experiencia. Sí, pero fíjate que, es decir, uno, digamos, no tiene que ser profesional, simplemente desarrolla un oficio y lo desarrolla muy bien y eso le da un dinero mucho mayor que el de mucha gente, ¿no? Muchas veces es tener una sola habilidad. Ahí sí, digamos, a mí me gusta mucho el planteamiento de Chopra, que es busque cuál es su talento único y trabaje con su talento único con toda, o sea, digamos que poniéndole toda su integridad, su talento único, y eso va a mover que la abundancia venga hacia usted. Porque, digamos, primero el foco no es el foco no puede ser el dinero, sino el desarrollo de ese talento único, y al desarrollar ese talento único, lo demás se va a dar por añadidura, ¿no? Y eso, pues, no necesariamente tiene que ser dentro de una profesión, digámoslo así, educado pues, con una educación formal, por decirlo de alguna manera. Les Para quiero compartir, bueno. qué pena, Nio. No, siga, Sofía. Algo que les quiero compartir es que, recordando que el dinero es energía, algo que es súper importante es, por lo menos cuando que hay que dividir el dinero, ¿sí? Es que si sabemos que el dinero es energía, por lo menos si unos papitos van a dejar una herencia, no puedo hacer que darle más a uno y a otros menos, porque como
el dinero es energía, al que le dé menos, de alguna forma el universo se va a encargar de que le llegue. Y al que le tocó más, de alguna forma la va a perder. Igualmente pasa para todo, en una división. Por eso es que dice que el ladrón, que a pesar de que haga cosas, robe para tener dinero, el dinero se le va a sumar, se le va a desaparecer porque no le pertenece. Y es como si, algo así como decían los ancestros, que se llora lo que se pierde. Entonces, cuando se pierde un dinero, es como si la persona a la que le quitan esa energía va a volver a arrastrarse hasta llegar al lugar que le corresponde. Entonces, el dinero siempre busca un equilibrio. Entonces, no se puede ir ni muy para allá ni muy para acá, sino siempre ella, como es una energía pura, como es una energía limpia, ella siempre va a buscar el centro. Entonces, cuando siempre que siempre piensen, no puedo dar más acá o dar más allí, o que el dinero, siempre piénsenlo como una energía, siéntanla como una energía. Y cuando uno siente y le da el respeto a esa energía del dinero, el dinero llega, llega. Yo digo, hoy en día he aprendido a amar y a respetar la energía del dinero. He tenido muchos procesos. El dinero a mí me ha enseñado muchísimas cosas. Las he vivido en mi vida y he visto que cada una de las personas que tomó el dinero que me correspondía, lo perdió. ¿Por qué? Porque el dinero siempre busca volver, regresa al origen de quien Ir a creó donde le el dinero. pertenece. ¿Cómo? Ir a donde le pertenece, más o menos. Ahí era donde le pertenece. Él siempre regresa. Entonces, si somos en una separación, yo lo digo por mí. Si la otra persona toma más de lo que no debe tomar, supongamos, un 100, un todo, la torta se divide por la mitad. Si yo doy 52 y aquí cojo 48, ese 2% va a buscar su lugar, y sea para allá o sea para acá, siempre. Con un hijo, con lo que ustedes hagan, por lo menos una persona que llegue y dice, digamos, a un campesino, que uno lo ve que le toca duro con su siembra, porque estas son sus creencias, que con el sufrimiento tiene que conseguir las cosas, y cobra tanto por ese alimento. Y la gente a veces va a mercar y dice, yo le pago tanto, y no valora lo que esta persona hace. Esta persona por algún lado, lo que quite, los 1.000 pesos, que no pague, que no dé, lo pierde. Por eso uno ve que siempre cuando en los restaurantes finos, da uno siempre la propina. Y si uno la da desde el amor, esa propina regresa. Eso que uno da de más siempre regresa uno multiplicado. Eso es una, eso es... Eso es la energía del dinero. La energía del dinero es una energía muy pura, muy limpia. No creo quién habla ahorita de los judíos, y tuve la oportunidad porque cerca de un tío viven unos judíos y ellos no se mezclan con personas que no sean de su mismo Creencia. sector, o que tengan la cantidad de dinero, porque para ellos la energía para ellos es sagrado el dinero, para ellos es sagrada esa energía. Así que ellos no se mezclan con cualquier clase de persona, porque la energía del dinero arrastra. Entonces, por eso dice que los millonarios se juntan con millonarios, no con menos que eso, porque la energía de pobreza arrastra hacia abajo, siempre. Por eso es tan importante. Cuando uno entiende que la energía del dinero es importante, uno no es que uno diga, es que a mí me cae mal la gente pobre, o que no, es que la energía del dinero siempre llama para abajo o llama para arriba. Ella siempre busca un equilibrio.
y es que sin querer cuando la gente termina hablando de crisis o de cosas y eso toca o deja una semillita en el sitio más sagrado que tenemos, que son nuestros pensamientos. Y esos hay que cuidarlos como lo más puro y lo más sagrado que tenemos para cada uno. ¿Qué tan importante es esto para mí? Entonces, ¿yo con qué clase de personas me voy a reunir? ¿Qué clase de temas voy a hablar? Esto les quería compartir. Siguiendo con una pregunta que nos hace el autor, ¿por qué ciertos hombres, o yo diría personas, no consiguen un aumento en el sueldo? Ahí relata el caso de un empleado que siempre estaba pensando y era resentido por la mala retribución de su sueldo. Entonces él se consideraba como una persona no apreciada. ¿Qué sucedió a nivel del subconsciente? Él está cortando las relaciones con la organización. O sea, su problema es un problema de actitud y se pone a funcionar una ley que se llama tenemos que dejarlo ir de parte de la organización y es una cuestión inconsciente. Uno a veces en las organizaciones dice, hay personas que su actitud delante de uno es aparentemente bien, pero uno percibe energías que no le gustan. Y si uno hace un seguimiento, va a encontrar algo que están haciendo incorrecto en contra de la organización. Y de ahí viene la ley de acción-reacción. La acción es el pensamiento que él tuvo en ese momento, que fue un pensamiento contra la organización y hablando de una mala remuneración que tiene que ver con el dinero. Y la reacción no es de afuera, la reacción es desde su subconsciente buscando la salida de la institución. Así la institución lo haya despedido, él buscó la salida de la institución. Miran el poder del subconsciente, ¿sí? ¿Comentarios sobre este caso? ¿No? Continuamos. Obstáculos e impedimentos sobre sendero hacia la riqueza. Los comentarios como ese tipo tiene un negocio sucio, él es un estafador, etcétera, cuando estamos refiriéndonos a una persona que tiene dinero, que uno la está interpretando su realidad como desconociendo el dinero que él tiene a través de estos comentarios. Entonces, analicemos el caso. La persona que dice esto está generalmente en necesidad o en indisposición financiera o física. O sea, la necesidad de él ante sus problemas toma esa actitud de rechazo. Quizás sus compañeros o sus conocidos subieron la escalera del éxito y ahí aparece una emoción de muy baja energía que es la envidia y la amargura, como dice David Hodgkin en su escala de la energía. Condena lo que está pidiendo, o sea que hay una dicotomía. Hay una dicotomía sobre el dinero y cuando hay dicotomía sobre el dinero, el subconsciente entiende que no necesita o no quiere el dinero y el poco dinero que le llegue se le va por la alcantarilla.
Eso, comentarios sobre este tópico. Sí. Sí, yo conozco casos de gente que, o sea, el dinero, como dice Sofía, hay que, como dicen, quererlo, respetarlo. Y conozco uno que otro caso de gente que simplemente lo derrochó y se le fue de las manos. Bueno, muy bien. Yo creo que me faltan como unos 2 o 3 punticos, vale la pena que terminemos hoy. Si les parece, faltan 2 minutos para las 8, termino y después si hay algún comentario con esto lo hacemos, ¿no es cierto? Entonces, proteja sus inversiones actuales. Mira lo que dice el autor. La inteligencia infinita gobierna y vela por todas mis transacciones financieras y cualquier cosa que haga tendrá éxito. Mira la consecuencia. Hazlo frecuentemente. Cuando uno hace frecuentemente estas afirmaciones, generalmente está haciendo inversiones sabias y evita las pérdidas. Hablando de otro punto, dice, usted no puede conseguir algo por nada. Lo que yo mencionaba anteriormente, que hacíamos la reflexión sobre el esfuerzo y sobre el trabajo, las estrategias, metas y propósitos. Está viviendo una mentalidad de escasez o limitación la persona que quiere conseguir las cosas sin ningún esfuerzo ni poniendo de su parte, únicamente esperando de los demás sin retribuir absolutamente nada. Se roba a sí mismo. ¿Qué se está robando? La paz, la fe, integridad y la confianza. O sea, es un problema de autoestima. Si acudiera esta persona a su mente subconsciente, que es la fuente de provisión, resolvería esta situación, porque la mente subconsciente le daría las herramientas necesarias para adquirir el dinero o su sustento. Por último, su constante suministro de dinero. Para conseguir opulencia, libertad y constante suministro, en primer lugar debe reconocer el poder de la mente subconsciente, el poder creativo de su pensamiento y su imagen mental de sí mismo y aceptarla de por vida. Esta abundancia, aceptar de por vida abundantemente, aceptar de por vida abundantemente en su mente la expectación y la aceptación que tienen las propias matemáticas y la mecánica de expresión. Ahí leí un poco enredado, voy a tratar de aclarar. El dinero tiene sus propias matemáticas y su propia expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno aplica las matemáticas, ¿qué quiere decir? Llegando al subconsciente, planteando las cosas como se deben hacer, esperando los tiempos pertinentes, no perdiendo la fe, dando el agradecimiento, las cosas se dan. Lo fundamental es conocer los principios del subconsciente. En segundo lugar, aplicar esos principios del subconsciente. En tercer lugar, tener la fe. Y en cuarto lugar, tener el agradecimiento. Para eso termina con una frase que yo hice una tarjetica. La tarjetica. Bueno, ¿dónde está la tarjetica? Yo diría la oración a la riqueza.
Soy uno con las riquezas infinitas de mi mente subconsciente. Es mi derecho a ser rico, feliz y exitoso. El dinero fluye hacia mí libremente, abundantemente e interminablemente. Tengo por siempre conciencia de mi valor verdadero. Doy de mis talentos libremente y estoy asombrosamente bendito financieramente. Esto es como otro tipo de oración que vale la pena. Estas 3 tarjeticas yo las tengo y las voy a poner en la mesita de noche. He dicho. ¿Alguien más quiere comentar? Porque no vale la pena leer los puntos. Yo no sé si valga la pena leer los puntos que dice al final del capítulo, pero eso ya los hemos comentado a través de todo el capítulo. Pero las oraciones están fantásticas, ¿no? Así es de Sí. que si quieres, pásamelas, las vuelvo unas tarjeticas y las pongo en el grupo. Perfecto. Yo le Hija. envío una foto de las oraciones y usted nos Vale. hace Yo se las paso. en mejor letra. Bueno, O sea que podemos pasar hay otra que dice aquí en el que me gusta mucho, que no la incluyó Neo, que me parece Sí. fantástica, y es: tanto de día como de noche, todos mis negocios prosperan. oh, Eso, pásamela también, valiente. Y buenísima. yo las reúno y se las convierto en un... Sí, porque hay unas que Las están, compila. Sí, están bien, están muy buenas. esas están muy buenas. Hay una que aprendí yo hace muchos años en alguno de los libros que trabajaba sobre dinero, que me gusta mucho, y es cuando cualquier gasto que hago, el tema es plantearse: cada peso que gasto me vuelve multiplicado. Y Sí, entonces, pues eso ayuda, que, es decir, lo traigo por lo que planteaba el autor, de cómo pues hay que darlo con alegría para que retorne Eso es. también copiosamente. Entonces me acordaba de esa frase que siempre es: cada peso que gasto me vuelve multiplicado, y como que allí como que se evita el miedo a gastar, pero también el miedo como que a perder, ¿no? Y es como ese flujo de listo, si yo doy, recibo, ¿no? Es como trabajar sobre esa ley de que si uno da, recibe. Entonces me parece también como una frase chévere. Bien. para complementar ese, hay Vale, una Jorge. primera parte que es: bendigo este dinero que doy Y devuelvo a ti. y vuelve a mí multiplicado. Explicar. Ese es un hábito japonés, creo. Una frase. Para darlo, para pagar absolutamente De todo. todo. Si voy al mercado y pago, Al taxi. mentalmente uno dice: Buseta. bendigo este dinero y sé que vuelve multiplicado, Me regresa a mí de manera que regresa multiplicada. a mí multiplicado. Esa Pagar frase, con la derecha y recibir con la izquierda. Siempre. pagar con la derecha y escribir. Sí, todas esas frases, si quiere, compilémoslas y las tenemos para que si Vamos podemos, a volver millonarios. no, vamos a volver, somos millonarios. No se lo olvide. Si no tienen afán, si quieren me regalan 2 minuticos y hacemos un ejercicio que es muy bonito. Perfecto, perfecto. Entonces, cerremos los ojitos. Y nos vamos a imaginar que encima de nosotros se va a abrir como un portal, una puerta, y que allí vemos muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Y vamos a ver que es como si hubiera un hilito, una cuerdita, y yo siento como esa cuerdita la jalamos. Y comenzamos a decir, y comencemos a tirar de esa cuerdita. Hagámoslo también con los ojos cerrados aquí en lo físico, en este plano, en lo físico. Comenzamos a jalar la energía del dinero. Decimos: jalamos la energía del dinero, la jalamos, jalamos la energía del dinero. Y sentimos
cómo el dinero llega a nuestras vidas. Lo jalamos, jalamos la energía del dinero. Y ya que estamos jalando y abriendo ese portal del dinero, vamos a sentir en las manos como cosquillitas, como esa energía. Vamos a tocarnos con el pulgar, el resto de los deditos, y vamos a sentir que no es que está tocando el pulgar a los otros dedos, sino que en las manos sentimos el dinero, que tenemos abundancia, abundancia de dinero. Comenzamos lo que nos alcance los bracitos, cada vez más y más sentimos ese calor, sentimos ese amor en el dinero. Vamos abriendo nuestras manos y sintiendo cómo por ese cordón y ese portal comienza a llegar dinero. Aprovechemos esta energía cuántica que estamos como 10 hoy en este momento, en este instante. Aprovechemos que todos estamos aquí y estamos sintiendo esa energía, que tenemos dinero, muchísimo dinero que nos llega, que nos llega. Sigamos abriendo nuestros brazos porque se está llenando. Es como si tuviéramos un canasto, un gigante, una caja, un cuarto. Vamos llenando ese cuarto de dinero, y lo vamos sintiendo. Sintamos ese dinero en nuestras manos, que lo tocamos. ¿A qué huele el dinero? Sentimos, lo abrazamos desde el amor, abrimos esa puerta gigante, cada vez vemos que más y más se abre, pero sientan en las manos esa energía tan hermosa del dinero. Que a medida que vamos sintiendo esa energía del dinero, nos conectamos con ella. Le agradecemos por estar en nuestras vidas, le damos gracias, conectemos con esa energía del dinero y démosle ese permiso para que llegue en abundancia. Y a partir de hoy le doy el permiso para que lleguen grandes cantidades. Y le damos las gracias. Sigan sintiendo cómo cae, cómo llega con facilidad. Recordando siempre que es una energía, del amor, que no la merecemos, que no cuesta, sino que es fácil, que llega fácil. Démosle las gracias. Respiremos profundo y volvamos otra vez al aquí y a la ahora. Muchas gracias, Sofía. Fenomenal Gracias. el ejercicio. Me estaba ahogando en el dinero, ya me subía Sí. mal que pagó el ejercicio, ya lo tenía aquí. No, de veras. Sí. Sin Se tomar siente. se siente la energía tan poderosa. Sí, se Sí, siente. Sí, está bueno para practicarlo. pues claro, Y lo buenísimo. genial es aprovechar la energía siempre de grupo. Sí, Eso es una forma maravillosa, cuántica. bueno, Yo quería hacer un comentario bueno, cortico. Un libro que leí es de Robert Kiyosaki, creo que es muy conocido. Y él decía que el valor de las cosas es como el balance entre yo con qué facilidad quiero soltar lo que tengo, o facilidad o dificultad, versus la necesidad del otro. Entonces, eso más o menos establece un valor. Y lo otro es que el dinero que me llega a mí o los recursos que me llegan a mí va en función de que lo que tengo o hago
le presta un servicio a otro. Entonces, más o menos eso era un parágrafo, algo que él decía. O sea, todo, si yo recibo dinero mucho o poco, va en función de lo que hago o tengo, le presto un servicio a otro. El valor que la necesidad da al servicio. Eso ahí aparece el principio de la oferta y la demanda también, ¿sí? Desde la economía, ¿sí? Sí. Bueno, muchas gracias. Entonces nos veremos en 8 días con el capítulo número 11. ¿A quién le corresponde? Lo tiene Reverdecer. Perfecto. Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, y el 12 lo tiene Stephen. Stephen. Falta 13, 14, 15, que de una vez alguien ha pensado en coger esos capítulos. No piensen tanto. Tan tímidos. Sí. Bueno, yo de pronto el 15. 15. Bueno. No sé de qué trata, pero por número lo cojo. Bueno. 15. Entonces faltaría 13 y 14 para asignarlo. ¿Alguien le interesa? Acordémonos que entre más estudiemos, más enseñemos, más aprendemos. El 13. ¿Lo coge Sofía? Perfecto. El 13. Y por ahí estoy mirando una persona que Yo está... bajo en el 14, a ver si aprendo. Adiviné. Entonces, ya tenemos hasta el 15. Ya tenemos hasta el 15, perfecto. Bueno, bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias, muchas Igualmente, gracias, Diego, muy muchas amable. gracias. 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 Gracias.